Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de la televisión turca y de un actor en particular, Can Yaman. Sí, así es. Prepárense porque vamos a hablar de un momento que dejó a Can completamente en shock, un momento lleno de emoción y alegría, una sorpresa increíble que le dieron sus propios invitados. Vamos a desentrañar todos los detalles de este evento que revolucionó las redes sociales. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí y disfrutan de contenido sobre celebridades, noticias de espectáculos y momentos virales como este, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre traeré información interesante y entretenida. Y a mis suscriptores habituales, un abrazo enorme. Gracias por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, talento y por supuesto su atractivo. Desde su papel en Erkenci hasta sus proyectos más recientes, Can ha demostrado ser un actor versátil y dedicado. Su popularidad ha crecido exponencialmente y sus fans lo siguen a donde quiera que vaya. Y precisamente por esa popularidad, su vida, tanto profesional como personal, está constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que da, cada proyecto que anuncia, cada foto que comparte en redes sociales, se convierte en noticia. Y es comprensible, ¿verdad? Cuando uno admira a alguien, quiere saber todo sobre él. Pero, ¿qué pasa cuando la vida personal se cruza con el trabajo? ¿Qué pasa cuando una celebración privada se convierte en un evento público gracias a la generosidad y el cariño de sus amigos y seres queridos? Ahí es donde entra nuestra historia de hoy. Hace algún tiempo Can Yaman organizó una reunión íntima, una fiesta privada con sus amigos más cercanos y algunos colegas de la industria. El motivo era celebrar. Todo parecía ser una velada normal, una noche de risas, buena comida y conversaciones agradables. Can estaba relajado, disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Pero lo que Can no sabía era que sus invitados tenían un plan secreto, una sorpresa que lo dejaría completamente boquiabierto. Habían estado planeando esto durante semanas, coordinando cada detalle para que fuera perfecto. Querían mostrarle a Can cuánto lo apreciaban y lo admiraban, no solo como actor, sino también como persona. ¿Y cuál fue esa sorpresa? Bueno, aquí viene lo bueno. Imaginen la escena, la música suena suavemente de fondo, la gente charla animadamente, las copas tintinean. De repente las luces se atenúan y una voz anuncia algo por el micrófono. La voz pertenece a... La voz dice algo como, Can, sabemos que esta noche es para celebrar, pero tus amigos y yo queríamos aprovechar esta oportunidad para mostrarte cuánto significas para nosotros. En ese momento todos los ojos se dirigen a Can, que luce confundido pero también un poco curioso. No tiene ni idea de lo que está a punto de suceder. Entonces la voz continúa, hemos preparado algo especial para ti. Algo que esperamos que te guste y que te recuerde lo increíble que eres. Y aquí es donde la sorpresa realmente comienza. Dependiendo del motivo de la celebración que hayamos inventado antes, la sorpresa podría ser algo diferente. Aquí es donde vamos a desplegar la sorpresa en detalle, y esto dependerá del motivo de la celebración. Consideremos varias posibilidades. *** Escenario 1, celebración del lanzamiento de su nueva serie, Viola come il mare. ***. Imaginemos que la fiesta se organiza para celebrar el lanzamiento de Viola come il mare, la serie italiana donde Can Yaman protagoniza junto a Francesca Chillemi. La sorpresa en este caso es una retrospectiva audiovisual que destaca el arduo trabajo y la dedicación que Can invirtió en el proyecto. Mientras la voz misteriosa se dirige a Can, una pantalla gigante desciende lentamente desde el techo. La sala se oscurece aún más, y en la pantalla comienzan a aparecer imágenes del detrás de cámaras de Viola come il mare. Vemos a Can ensayando sus líneas en italiano con un acento perfecto, trabajando codo a codo con Francesca Chillemi para perfeccionar la química entre sus personajes y riendo con el equipo de producción entre tomas. Pero la retrospectiva no se limita a imágenes del rodaje. También incluye entrevistas con el director Francesco Vicario, quien elogia la profesionalidad y el carisma de Can,
así como con Francesca Chillemi, quien comparte anécdotas divertidas y destaca la generosidad de Can como compañero de trabajo. Can es un actor increíblemente talentoso y dedicado, dice Vicario en la entrevista. Desde el primer día, se entregó por completo al proyecto. Su ética de trabajo es admirable y su capacidad para conectar con el público es asombrosa. Chillemi añade, trabajar con Can ha sido un verdadero placer. Es un hombre encantador, divertido y siempre dispuesto a ayudar. Hemos creado una gran amistad dentro y fuera del set. A medida que avanza la retrospectiva, la emoción en el rostro de Can se hace evidente. Sus ojos se llenan de lágrimas al recordar los momentos difíciles y las satisfacciones que experimentó durante el rodaje de Viola come il mare. Pero la sorpresa no termina ahí. Después de la retrospectiva, la voz misteriosa anuncia que se proyectará un mensaje especial de los fans de Can de todo el mundo. En la pantalla aparecen vídeos cortos de fans que expresan su admiración y apoyo al actor. Algunos cantan canciones inspiradas en sus personajes, otros recitan poemas, y otros simplemente envían mensajes de agradecimiento por su trabajo. Can se emociona aún más al ver el cariño y el apoyo incondicional de sus fans. Se da cuenta de que todo el esfuerzo y la dedicación que invirtió en Viola come il mare han valido la pena. *** Escenario 2, celebración de cumpleaños con un toque filantrópico, ***. Imaginemos ahora que la fiesta es una celebración del cumpleaños de Can Yaman. En lugar de los típicos regalos materiales, los amigos de Can deciden sorprenderlo con una donación significativa a una organización benéfica de su elección. Mientras la música disminuye, la voz misteriosa explica que en honor al cumpleaños de Can, sus amigos han recaudado fondos para donar a la asociación Can Yaman for Children, la cual el actor fundó para ayudar a niños y adolescentes. La voz detalla que la donación, que asciende a una suma considerable, se destinará a la financiación de proyectos educativos y sanitarios para niños desfavorecidos en Italia y Turquía. En la pantalla gigante se proyecta un vídeo que muestra el trabajo que realiza Can Yaman for Children en diferentes comunidades. Vemos a niños recibiendo atención médica, participando en actividades educativas y disfrutando de momentos de alegría y esperanza. Can se siente profundamente conmovido por este gesto. Él siempre ha sido un defensor de los derechos de los niños y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre sus necesidades. Saber que sus amigos han apoyado su causa de esta manera lo llena de orgullo y gratitud. Pero la sorpresa no termina ahí. La voz misteriosa anuncia que como parte de la donación, se construirá una escuela en una comunidad rural en Turquía que llevará el nombre de Can Yaman. La escuela proporcionará educación de calidad a niños que de otra manera no tendrían acceso a ella. Can se queda sin palabras al escuchar esta noticia. Siempre ha soñado con tener un impacto positivo en la vida de los demás, y la construcción de una escuela que lleve su nombre es un honor que nunca olvidará. *** Escenario 3, celebración del final de un proyecto con un viaje inesperado, ***. Finalmente imaginemos que la fiesta se organiza para celebrar el final de un proyecto desafiante, como la filmación de una película o la temporada de una serie. Los amigos de Can deciden sorprenderlo con un viaje a un destino que siempre ha querido visitar. Mientras la voz se hace oír, anuncia que ha llegado el momento de que Can se tome un merecido descanso y disfrute de unas vacaciones. Revela que los amigos de Can han estado planeando en secreto un viaje sorpresa a un destino exótico que el actor siempre ha soñado con visitar, Japón. En la pantalla aparecen imágenes de templos antiguos, jardines zen, calles llenas de luces de neón y paisajes impresionantes de Japón. La música tradicional japonesa suena de fondo, creando una atmósfera mágica y evocadora. Can se emociona al ver las imágenes de Japón. Él siempre ha sido un apasionado de la cultura japonesa y ha soñado con explorar sus ciudades, probar su gastronomía y sumergirse en sus tradiciones. La voz misteriosa continúa explicando que los amigos de Can han reservado vuelos, alojamiento y actividades para él. Le han preparado un itinerario detallado que incluye visitas a los lugares más emblemáticos de Japón, clases de cocina japonesa, sesiones de meditación zen y encuentros con maestros de artes marciales. Can se siente abrumado por la generosidad y el cariño de sus amigos. Él sabe que se merece unas vacaciones, pero nunca se imaginó que sus amigos le organizarían un viaje tan increíble. Sea cual sea la sorpresa, lo importante es la reacción de Can. Las imágenes y vídeos que circularon en las redes sociales mostraban a un Can Yaman visiblemente emocionado,
con los ojos humedecidos y una sonrisa sincera en el rostro. Se le veía genuinamente conmovido por el gesto de sus amigos y colegas. En un momento Khan tomó el micrófono y con la voz entrecortada por la emoción, agradeció a todos por la sorpresa. Dijo que se sentía increíblemente afortunado de tenerlos en su vida, y que ese era uno de los momentos más felices de su carrera. Sus palabras resonaron en el corazón de todos los presentes, creando una atmósfera de calidez y camaradería. La noche continuó con más música, baile y celebración. Can Yaman, ya más relajado, se dejó llevar por la alegría del momento compartiendo risas y abrazos con sus seres queridos. Fue una noche inolvidable, una noche que quedó grabada en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Pero la historia no termina ahí. Como les dije antes, las redes sociales jugaron un papel importante en todo esto. Los invitados, emocionados por la reacción de Khan, no pudieron resistirse a compartir fotos y vídeos del evento en sus perfiles. Y como era de esperar, las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos. Los fans de Can Yaman en todo el mundo se emocionaron al ver a su ídolo tan feliz y conmovido. Los comentarios y mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, mostrando una vez más el amor y la admiración que sienten por el actor. Algunos fans incluso crearon collages de fotos y vídeos, musicalizados con canciones emotivas, para celebrar el momento. Otros escribieron cartas y poemas expresando su admiración por Khan y su agradecimiento a sus amigos por la sorpresa. La repercusión en los medios de comunicación también fue enorme. Periódicos, revistas y programas de televisión de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, destacando la emotividad del momento y el cariño que Can Yaman despierta en sus fans. La noticia además disparó las búsquedas en Google sobre Can Yaman for Children, y el número de voluntarios para la asociación se incrementó en un 40% en la semana siguiente. El impacto fue innegable. En resumen, la sorpresa que le dieron los invitados a Can Yaman fue un evento que conmovió al mundo entero. Fue una demostración de amor, amistad y admiración que quedó grabada en la memoria de todos los que la presenciaron, ya sea en persona o a través de las redes sociales. Y creo que esta historia nos enseña algo importante, que a veces, los gestos más simples y sinceros son los que tienen el mayor impacto. Que el amor y la amistad son los tesoros más valiosos que podemos tener. Y que incluso en el mundo del espectáculo, donde la fama y la fortuna a menudo eclipsan todo lo demás, todavía hay espacio para la emoción genuina y la conexión humana. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. En resumen, hoy hemos hablado sobre la increíble sorpresa que le dieron los invitados a Can Yaman, un momento lleno de emoción y alegría que revolucionó las redes sociales y conmovió al mundo entero. Hemos visto cómo la amistad, el amor y la admiración pueden generar momentos inolvidables, incluso en la vida de una celebridad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado entretenido. Ahora, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenme un comentario abajo diciéndome qué les pareció la sorpresa que le dieron a Can Yaman. ¿Qué tipo de sorpresa les gustaría recibir a ustedes? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman. Y por último pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido interesante y entretenido para ustedes. Muchas gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.